Bienvenidos, esta es la socialización del proyecto hacia la interpretación social de la historia ceramista en el Carmen de Viural, 1945-1975, que comenta sobre el Sindicato Industrial de Cerámicas. Esta socialización la estoy haciendo en la Biblioteca Pública Municipal del Carmen de Viural, Jesús Antonio Arango Gallo. Y el motivo principal es recorrer algunos pasos de los que atravesé como para poder realizar esta publicación, que es esta. Este es el producto del libro, el producto de esta investigación. Voy a mostrarles, digamos, en una primera parte todo lo que fue este proyecto realizado este año y en una segunda parte todo el proceso investigativo que se dio para poder tener este contenido, ¿cierto?, acerca de la historia del sindicato. Este es más o menos como la portada. Les voy a leer un poquito la contraportada para dar como inicio a todo lo que es la composición del libro. La contraportada nos dice: obreros artesanos aún conservan sus grietas, las mismas que se han moldeado por el barro, su voluntad acérrima y vigor en la oración. Estas grietas se renuevan con cada generación de artesanos, insinuándose en cada pieza utilitaria y ornamental que componen este libro. Platos hundidos, creados con diseños ondulantes como lo son la tierra y sus movimientos, un par de zapatillas creadas por uno de nuestros artesanos antiguos que representan la infancia de esta tradición, un mosaico en donde se recuerda a través del monumento de una súplica ferviente, un acto de fe, y una tetera que se decora con las manos temblorosas y la vista borrosa de quien lleva a sus raíces más profundas el oficio. Este es el texto que hace parte de la contraportada para dar comienzo a lo que fue, digamos, parte de la composición y la creación de la composición pues, de este libro, que como ven aquí en esta portada tiene reflejado este mosaico que elaboramos en el marco pues, de este proyecto. Este mosaico lo que intenta evocar es un poquito la historia de lo que fue el oratorio ceramista, y lo recreamos con la ayuda de la artesana Marjorie Ruiz, que es una artesana que lleva pues una gran experiencia en lo que es la instalación de mosaicos en todo el municipio. Entonces ella nos ayudó pues con la creación y la idea pues la fuimos moldeando como entre ambas. Este mosaico se instaló en toda la entrada pues del Instituto de Cultura. Aquí vemos, digamos, un poquito lo que fue la instalación, la gente pues como se acercaba a mirar, porque siempre fue hecho en horas de la tarde, entonces también era un poquito la idea, como generar en la gente como esa inquietud de el proceso del mosaico, que es una de las técnicas pues que se usa en el municipio para el embellecimiento de la estética urbana y que yo particularmente quise usarla para que fuera pues parte de la composición pues de mi libro. Otras piezas que se crearon y que estuvieron difundiéndose fueron estos zapatos creados por el maestro Bernardo Betancourt. Son unos zapatos que él creó como de una moldería que él hizo, unos moldes, y es, digamos, una de las piezas también, como que esta pieza como de su forma ornamental recrea también como esa técnica de la moldería y cómo llevar como a la creación algo con un molde de yeso, por ejemplo. Entonces es una técnica usada y en este caso para su uso ornamental en la cerámica, que también se ve mucho pues para la venta pues de ciertos artículos. Se usa pues, no solo se vende cerámica utilitaria en el Carmen, sino también ornamental, como lo son estos zapatos, que ese es su uso. Tenemos esta otra tetera que la decoramos en el taller Arte y Loza, se decoró en el taller Arte y Loza y la decoró la Consuelo Arias, que es una de las artesanas tradicionales y decoradoras tradicionales pues, con las que cuenta el municipio, y esta creación también es como una evocación de ella misma. En la foto original también ella se encuentra en Cerámicas Continental, entonces el fondo un poquito está evocando un poquito lo que fue Cerámicas Continental, que eran algunas habitaciones hechas en madera, la mesa de madera. En esta tetera está pintando la decoración típica que es Florelba. Florelba no, la decoración típica que es Viboral, y en el plato también se ve decorando Viboral, y también digamos que fue creada muy
mirando pues una pues como en evocación una foto que ella tenía pues en una de sus prácticas laborales antiguamente en la cerámica continental. Y también hace parte de la composición del libro, tanto los zapatos como la tetera hacen parte de la composición del libro. Yo las quise incluir como una forma de que se incluyeran los trabajos actuales y la investigación minuciosa de cada artesano que actualmente ejerce pues su vocación artesanal en el Carmen. Entonces aquí están los zapatos y aquí está la tetera. Y también la última pieza que les voy a mostrar cuenta una historia que es parte de la contraportada del libro. Bueno, no aparece. Yo se lo recorto. Aquí está, ¿cierto? Esa fue también mi interés. Esta técnica también quiero resaltarla porque es la que se usa normalmente en el Carmen, que es la decoración bajo esmalte. A diferencia de esta otra que hace parte de la contraportada del libro y también de la solapa trasera, que es una técnica sobre esmalte, porque esta pieza se hizo con arcillas locales de aquí del Carmen, entonces no quema blanco como si quema esta pieza, que la primera quema, el bizcocho, arroja este color blanco, a diferencia de esta que es color crema, entonces toca decorar sobre el esmalte blanco. Entonces esta técnica la llamamos sobre esmalte y esta bajo esmalte, que son las técnicas del molde, bajo esmalte y sobre esmalte y el mosaico. Son estas tres técnicas que quise incluir, digamos que abarca toda una gama de lo que se hace pues aquí en el Carmen en cuanto a técnica de investigación pues de los artesanos. Y bueno, para finalizar esta partecita también quiero hablar un poquito de la historia de este oratorio, porque actualmente este monumento también se encuentra en las fábricas de lo que fue antes Cerámica Moderna y San Antonio, del empresario Julio Montoya. Son consorcios que tuvieron, digamos, una alta actividad sindical y también este oratorio fue construido pues por la devoción de los obreros, quienes daban una cuota mensual para poder construir, ¿cierto?, de sus salarios. Fue como un convenio ahí entre empresarios y obreros para poder crear este recinto para la oración, que es, digamos, un poquito también lo que se rescata de ese ser obrero, ¿cierto? Aquí están, digamos, estas piezas juntas. Y bueno, eso es básicamente lo que quería como rescatar de la composición de este libro. Vamos ahora a mirarlo con un poquito el proceso de investigación. Hay un cuadro azul, proyectado azul de nada. Allá. Que le debo lectura. Eso, gracias. Bueno, voy a hablar un poquito de lo que fue la investigación que se hizo el año pasado, porque este libro es producto de esta convocatoria, pero esta investigación fue producto del año pasado. Y lo que quise hacer este año fue básicamente difundirla, ¿cierto? Vamos a hablar un poquito de lo que son las fuentes documentales. Lo que buscaba yo era como generar insumos para la consulta, generar espacios de cátedra y abordar esa documentación de fuentes históricas para poder realizar pues esta investigación, ¿cierto? Estos fueron los documentos que fueron la base y la fuente primaria para la elaboración de este libro. Son documentos que se localizan en el archivo histórico del Carmen de Viboral, el archivo histórico que se encuentra en la Casa de la Cultura del Carmen de Viboral, y son las actas de sindicato de ceramistas, ¿cierto? Estas actas no están como debidamente un poquito catalogadas, falta, digamos, darles un proceso de organización, pero así de esa forma pues se abordaron como se encontraban en esas condiciones, y tampoco estaban pues debidamente foliadas, pero para usos de esta investigación, para términos de esta investigación, se les dio como una suerte de ordenación por años, porque afortunadamente las actas conservaban en los años, entonces se pudo darle una suerte de ordenación para darle pues una cronología lógica. Estas actas van desde 1947, estas actas van desde 1927 hasta 1967, son 255 páginas, en este material que es como un papiro, y no están pues encuadernados como había dicho, pero corresponden al manuscrito original y presenta pues algunos recortes y algunas afectaciones, pero muy poquitas de ellas afectan la lectura en muy determinadas partes, digamos que no fue difícil como leerla, ¿cierto? Porque hay unas que presentan, digamos, a veces baches o tachones, pues la mayoría de las actas se encuentran en bastante bien estado.
Esta es la primera acta que se registra del sindicato, data de 1927 y este es el texto pues que está transcrito. Aquí está el original y aquí está la transcripción que se hizo, y ella habla pues de la primera, habla como de las actas y el primer libro que es destinado para las reuniones del sindicato, junio 27 de 1927. Bueno, voy a hablar un poquito de cómo se abordaron estas fuentes, ¿cierto? Y para entrar a hablar un poquito de cómo se abordan, también voy a hablar de qué es un archivo, ¿cierto? Y entonces voy a leer lo que dice esta definición. Conjunto de documentos, sea cual fuera su fecha, forma y soporte material acumulados en un proceso natural con una persona o entidad jurídica o privada en el transcurso de su gestión. La creación intencional de los archivos con fines de conservación de los documentos comienza con la fuerza del siglo XIX en el marco del desarrollo de los Estados-nación. También tenemos otra definición que nos dice que el documento, el término, viene del latín documento, que viene de enseñar, significa enseñar. Y esta palabra ha evolucionado hasta decirnos como un documento también es una prueba del pasado. Ya después, en el siglo XIX, con muchos teóricos se reflexiona también y se llega al punto de que es un testimonio histórico, un archivo es un testimonio histórico que nos deja pues el pasado. Y hablaré un poquito de, digamos, del carácter de los documentos, que pueden ser secundarios, que es una bibliografía a partir de los documentos primarios, terciarios también, que tienen también una estructura que viene pues derivada de los documentos secundarios, y los primarios, que en este caso son los documentos de creación directamente, que son los originales, producidos por actores, instituciones y sociedades involucradas en los acontecimientos y procesos, ¿cierto? Son los documentos que dejan las sociedades que son directamente involucradas, ¿cierto? Y pueden ser materiales, como también, por ejemplo, un testimonio oral puede considerarse el documento pues una fuente primaria, y pueden ser también documentos. Y también pueden ser materiales, porque un documento también, bueno, un testimonio también puede ser un edificio histórico, desde la arquitectura, el paisaje o los objetos que se conservan. Bueno, un poquito como abordé esos documentos históricos es haciéndoles una transcripción modernizada, ¿cierto? Y esta transcripción usa estos elementos que se recomiendan en las normas para la transcripción de documentos históricos panamericanos, de esta referencia a Boletín Interamericano de Archivos de 1974. Esta fue como la referencia que yo hice para hacer la transcripción modernizada. Muchas veces, pues, en las transcripciones, cuando hay algo omitido, se pone entre corchetes y se ponen 2 puntos gomas, por ejemplo, y las faltantes también por ejemplo, hay documentos donde se aparece una faltante y una letra, pero ya por el contexto se devela qué quiso decir. Entonces para la transcripción modernizada se completa con corchetes también, y eso haría parte pues de esa transcripción. Cuando algo está quemado, roto, todo eso pues es parte como del oficio de un poquito de la transcripción, y llevarla como a términos más actuales para que las personas las puedan consultar y entender más fácil, ¿cierto? Pero guardando como todo el rigor de lo que puede decirnos también y las salvedades que debe hacerse, que aparecen las salvedades del documento histórico, ¿cierto? Que la persona que lee la transcripción sepa o esté más enterada de lo que realmente pues, puede contener el documento. Respecto a las condiciones de estas actas, que fueron el insumo primario de este libro, voy a decir pues algunas salvedades. No estaban foliadas pues ni rotuladas, pero con cierta, yo las organicé pues para que tuvieran cierto orden, y usé un sistema de citación que también van a encontrar en el libro, que lo especifico pues en la parte de metodología para que lo puedan abordar. Bienvenidos. Voy a pasar un poquito rápidamente porque ustedes ya vimos, conocen un poquito de lo que fue parte de la composición pues, de este libro, y voy a hablar un poquito pues, de ello. Y es un monumento que todavía pues, se conserva, y lo hicimos gracias a la artesana Marjorie Ruiz, que tiene pues, una gran experiencia pues, en instalación de mosaicos en el municipio. Y también tenemos estas 2 piezas, los zapaticos de Don Berna, que también están en el libro. Yo las quise, porque mi interés también era
poner en la composición del libro algunos elementos que representaran un poquito como esa investigación minuciosa que llevan los artesanos actualmente, ¿cierto? Esa evolución. Y esos zapatos, digamos que son muy tradicionales de él, los hizo hace muchos años el molde, y también la creación del molde es algo de lo que yo hablo mucho en el libro, porque es algo casi que inherente de la producción de Loza en el Carmen. Está muy ligada a los taxeles de yeso, y eso le ha hecho como, pues muchos como críticos han dicho, ¿no? Pero entonces, en el Carmen, ¿qué tipo de cerámica se hace? Porque es una muy ligada a los moldes, y el molde no es algo que tenga que ver mucho con lo artesanal desde cero, de ser alfarero desde cero, porque un alfarero desde cero es quien crea una pieza única, genuina y repetible, cuando los moldes siempre están dando una reproducción continua, ¿cierto? Entonces, ese estudio también lo hice un poquito, y también quise poner los zapatos de Don Bernat, por eso del molde, también de que nuestro oficio es un poquito, está como en la infancia de muchas tradiciones, porque hay tradiciones que llevan años milenarios en la cultura, en su cultura, y nosotros llevamos unos 150 años nada más, porque se asocia, pues la cerámica es un hecho, en el Carmen es un hecho republicano, y la que actualmente vivimos, según muchos autores, y yo también concuerdo con ellos, no se vincula para nada con la cerámica prehispánica que hubo antes, que era de los rituales, por ejemplo. Entonces, eso también quise resaltar, esa es una característica muy importante, y como la infancia de la tradición también los quise como dejar aquí consignados, y esa es una reflexión de las que hablo pues en este libro, pues reflexiones muy personales. También hablo de esta teterita que la pintó doña Consuelo, y el retrato original es una fotico, ella trabajando en la Continental, y ella me dijo, no, yo traté de llevarla a lo que más se pudiera, en esta foto también estoy decorando la pinta vibral, tengo las manos, el dedito pintadas de rojo, las uñas, aquí esta tacita también está en la foto original, entonces ella me fue como contando, y es un poquito ya como se representaba, también fue el ejercicio, y que esta decoración también es bajo esmalte. Entonces tenemos la técnica del molde, obviamente representada en estas dos partes, pero también la decorada bajo esmalte, y esta también aparece pues en las ilustraciones de aquí. Y en la solapa y contraportada usé esta, que es una pieza hecha con cerámica y pues materiales como naturales de aquí del Carmen. Pues el barro es extraído como de algunas excavaciones, y digamos que se les agregó unos componentes, el asfalto, un porcentaje de muchas cosas para poderle darle como consistencia, porque la pasta y la arcilla que se hace pues manualmente necesita pues, como no es, la formulación necesita pues unas características, y esto es propio de la investigación de uno de los artesanos de aquí, por eso la pasta no quema blanco, como a diferencia de esta, que este es el bizcocho, este es el color del bizcocho, entonces aquí que no quemaba sino crema, entonces toca poner un esmalte blanco y sobre ella decorar. Entonces esta es sobre esmalte y bajo esmalte, y es todas esas técnicas que yo quise representar más en mosaico pues en la composición del libro. Listo, bueno, ahora vamos a hablar un poquito como de las fuentes, de lo que fue el proceso de investigación que hice y que es el contenido pues de este libro. Tenemos que esta investigación es producto de el año pasado, pero este año quise como difundirla a través de esta publicación para propiciar insumos de consulta, generar espacios y documentar fuentes históricas, que fue lo que se hizo. Aquí tenemos la parte de las actas del sindicato ceramista, son 255 páginas, digamos que el papel es como un papiro grandecito, y están en muy buen estado realmente. Ese papel es muy fino, entonces se conservan muy bien realmente, y no tienen, digamos, muchos baches, que no digan difícil la lectura, no. Es realmente fluida, lo que es desgastante es como la cantidad, porque son demasiadas. Pero están en el centro histórico. Sí, estos están en el centro histórico. No me acuerdo en unas cajas, pero no. Esta es la primera acta del libro, que dice: el presente libro está destinado por el Sindicato Industrial de Cerámicas del Carmen para servir de libro de actas. Y ahí está, es de 1927, y digamos que desde esos empiezan a hacer como el sindicato, menos de manera un poquito nominal.
y no reconocido por el Estado, porque el Estado lo reconoce más adelante con la ley de Olaya Herrera, pero antes de eso habían otras formas de asociarse, que pues de hecho el Estado las tenía que legalizar porque ya existían, pues tenía que empezar a definir qué son estas formas de organización laboral y darles como su reconocimiento, pero el Carmen también empieza desde muy temprana edad como a generar esta organización sindical y donde se listan pues estos movimientos, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, están unas firmas, ¿cierto? En esta firma, por ejemplo, aquí no se alcanza a ver, pero de este lado firma Sixto Arango Gallo. Sí. Sí, porque él trabajaba en cerámicas Palisi. Y con esta cita que haces, ¿encontraste alguna contradicción, algún asunto como que entre las actas dijeran una cosa y el otro se dijera otra? Pues es que es muy difícil porque estas son muy poquitas, estas son 255 páginas y aquí encontré por ahí 5. Entonces no es como que uno diga no coincide, muy difícil, pero sí encontré cosas como los obreros se reunían para discutir el pliego de peticiones de tal empresa y aquí respondían al pliego de peticiones que exigían de este año y también contestan, pero nunca se ve como que una contradicción en ese, no les encontré, pero sí hablan algunas de algunas, sí se comparejan algunas. Estas son, por ejemplo, algunas transcripciones y todas están en este libro. Bueno, no todas, hay unas muy largas, pero yo cogí las más esenciales. Por ejemplo, hay unas que hablan sobre, sí, algunas como testimonios un poquito difíciles en cuanto a opiniones de un cura que era el que reunía a los obreros y a ellos no les caía bien para nada. Bueno, pero ahorita vamos a hablar de esto. Mire, por ejemplo, esta, ¿cómo estaba? Esa tocó así unirla y ay, la encontré. Sí, pero sí estaba siempre muy difícil. Aquí está, por ejemplo, esa acta. Pero aquí no está, allí donde la historia, bueno, esa es una de las actas. Bueno, y este es un trabajo de procesamiento de datos también que se hizo. Algunos, por ejemplo, esta gráfica sí aparece en el libro, pero la mayoría, eso es como para poder entender un poquito lo que fue la transcripción porque son demasiadas. Y esto no está en el libro, pero también hace parte de la investigación y de la condensación como un poco de las reflexiones, ¿cierto? Hay unas muy bonitas también. Y bueno, lo que ahorita un poquito hablar sobre la problematización, lo que se habla un poquito de la trama del libro, es un poquito el conflicto obrero y las inclinaciones que tuvo el mismo, porque en una primera instancia, y casi que desde 1927, Juan Parado como por cooperativas y sociedades mutuales, porque eso era lo que existían antes. Antes de los sindicatos solo existían asociaciones grupales, mutuales o cooperativas que eran en parte patrocinadas, o la mayoría eran patrocinadas pues, por la iglesia, ¿cierto? Y antes de las asociaciones mutuales también existieron las sociedades democráticas, pero eso no se ve aquí. Es como un antecedente de lo que fueron el antecedente del sindicato, y también yo quise resaltar un poquito y en el libro hago esa reflexión sobre las sociedades democráticas porque ellas se amparan mucho en el artesanado y un poquito eso también tiene que ver aquí en el Carmen como el artesanado y el obrero y ese paso de ser como artesanos pero también a la vez ser obreros artesanos. Entonces ese también es un paso para hablar de un obrero artesano sindicalizado, ¿cierto? Como entablar esa reflexión un poquito de cómo el artesanado se mezcla con la clase obrera, la moldea a su imagen y semejanza para que ella en un futuro lidere sus luchas, ¿cierto? Las luchas que no fue posible liderar en ese momento de las sociedades democráticas porque tenían un montón de dificultades y los artesanos en primera instancia lucharon para combatir el librecambismo, que era que el Estado traía productos importados cuando ellos también producían sus propios productos y eso también les dio súper fuerte y esa situación también la vivimos un poquito aquí y fue una situación digamos un poquito de larga duración. Tiene que entrar a explicar muchas situaciones como históricas acerca de cómo el obrero, el artesano también empieza a hacerse obrero y empieza a intercambiar tradiciones con los obreros. Entonces es un poquito esa historia de cómo la iglesia entra como ahí a abogar por ellos, a darles como guía, orientación, porque hablamos de una población pues que no, la mayoría pues no era alfabetizada, ¿cierto? Entonces
cómo la iglesia fue como algo fundamental para formar esas primeras organizaciones que todavía no eran legales, pero que, digamos, de alguna forma tenían una oficialidad porque eran amparadas por la iglesia y la iglesia era amparada por el Estado conservador, ¿cierto? Antes de 1927. De pronto voy a leer un poquito de esa reflexión que hago y para pasar a explicar un poquito lo que fue lo que pasó aquí en el Carmen, ¿cierto? Con la introducción pues, de la iglesia en la lucha del Sindicato Industrial de Cerámicas. Voy a leer esta cita. El origen de los artesanos y los obreros no es unísono, eso es claro. El primero ha existido tras largas descendencias y el segundo puede decirse que apenas estaban haciendo, pero al momento de concebirse la urbe y la industria empieza a consolidarse un juego de intercambio entre los artesanos y obreros. Archila Neira problematiza el término urbano cuando señala que no puede caerse en un anacronismo hablar de que la población obrera laboraba en las principales ciudades de Colombia en los años 20 y era de una característica urbana cuando ni siquiera existían las urbes propiamente dichas, pues según los estudios estadísticos que analiza el autor, la mayor cantidad de estos obreros compartían un origen rural. Entonces, si él nos dice, no podemos hablar como de urbe para esta época porque la urbe tiene un origen rural, realmente vienen y están siendo como expulsados de la ruralidad porque aquí en la ruralidad no hay como las oportunidades pues, que tienen y que emanan a veces las principales ciudades, ¿cierto? Y la ciudad siempre está buscando demanda de obreros para trabajar en las fábricas, ¿cierto? Entonces, encontramos esta queja de Joaquín Giraldo Arango en el periódico El Carmen y su industria básica, ¿cierto? Que nos dice en 1961, con mucha frecuencia se celebran seminarios industriales y muchas otras clases, en los cuales se dictan conferencias donde abunda la confusión y las más tremendas inquietudes por los perjuicios que a las capitales viene creando día tras día el continuado éxodo de campesinos que abandonan su heredad para dirigirse a la capital en busca de mejores oportunidades para sobrevivir. Nuestros dirigentes se devanan los sesos estudiando las fórmulas adecuadas para detener esta avalancha de ciudadanos que convergen a la ciudad en busca de mejores horizontes de trabajo y bienestar, pero se dan cuenta que desde las mismas entidades que ellos dirigen están contribuyendo de manera muy eficaz al estímulo de estos problemas sociales cuando niegan toda clase de oportunidad técnica y económica al hombre del campo. Y esa es una de las quejas que tienen los talleres. Ellos abogan que muchas veces no tienen como personal para que trabajen en los talleres porque muchos se van a buscar nuevas oportunidades porque aquí no hay oportunidades y esta queja pues es bien recurrente, ¿cierto? Y demuestra cómo es que ese campesinado también empieza a irse a la ciudad y eso también afecta a las industrias pues de aquí que emergen pues en la ruralidad. Y bueno, un poquito ese preámbulo para hablar un poquito también de cómo pues la iglesia empieza como a interferir en los asuntos pues del obrero, porque también había un montón de tendencias en boga, como el socialismo, el anarquismo, ¿cierto? Que estaban llegando a esta población desfavorecida, ¿cierto? Que las empresas realmente para ese momento brindaban como muy pocas garantías y era lo normal, ¿cierto? Porque eso ha sido una lucha constante del obrero por alcanzar esas conquistas laborales, ¿cierto? Y aquí en el Carmen, pues ese proceso realmente no fue ajeno. En primera instancia, el sindicato fue amparado por la UTRAN y la UTC, que eran de tendencia confesional totalmente, amparadas por la iglesia. Yo aquí tengo una cita, porque en una segunda instancia, el sindicato, y según revelan las actas, fue apoyado por la FEDET y la CSTC, que eran de tendencias contrarias pues, a la UTRAN, ¿cierto? Porque la primera era totalmente confesional y la segunda era todo lo contrario, no profesaba pues, esa fidelidad como a la iglesia y tenía, digamos, unas tendencias un poquito más insurrectas. Y por aquí tengo incluso cómo eran tan diferentes estas centrales que, por ejemplo, el Monseñor Willis tiene una opinión súper cerrada y como distanciada de lo que eran las dos. Aquí tenemos, nos dice Monseñor Willis, el obispo pues en este tiempo, dice, ningún hijo de la iglesia puede pertenecer al Partido Demócrata Comunista Colombiano y por tocarnos más de cerca, mientras la Federación de Trabajadores de Antioquia, FEDETA, insista en mantener la absoluta independencia del movimiento sindical frente a las autoridades eclesiales y civiles emanadas de Dios,
prohibimos a los católicos inscribirse en cualquier sindicato de los afiliados a dicha federación. Esa, por ejemplo, era una de las opiniones de Ángel Willis y contrarias pues a lo que era a la FEDETA. Y también tenemos la UTRAN, que en una de las actas de sindicato, porque eso es lo que más me llama la atención, se dice, se reorganiza el sindicato y se demuestra total profesión y como lealtad a la UTRAN y la UTC. Nos dicen, el señor Antonio Solís, delegado de la UTRAN, dirigió la palabra a los asistentes haciéndoles ver la importancia de esta reunión y los beneficios que se obtendrían de la reorganización del sindicato, a lo cual todos los asistentes abajo firmantes estuvimos de acuerdo y aplaudimos al mismo tiempo que convivimos con él en seguir los rectos principios de la doctrina social de la Iglesia que pregona la UTRAN y la UTC. Entonces, esta es una de las actas, esta acta es del año 106, de los años 60, entonces son opiniones bien contrarias, pero ya después el sindicato se afilia a la FEDETA, porque la UTRAN empieza a tener separaciones y bifurcaciones y empieza como a tener menos influencia, incluso en las actas de evidencia, porque a veces los obreros ceramistas hacían reuniones y no venían delegados de la UTRAN, entonces ellos empiezan a cansar de que no haya asistencia porque ellos estaban haciendo algunas huelgas, que yo aquí por aquí no tengo el dato de cuántas huelgas existieron, pero fueron como 5 más o menos, no recuerdo bien el dato porque no traje pues este documento, pero sí se dieron pues algunas huelgas y los asistentes pues de la UTRAN, los que asistían a la UTRAN no estaban pues presentes y eso empezó a generar mucho malestar entre ellos y dijimos no, vamos a afiliar a otra federación y se afilian a la FEDETA, que el principal precursor en el Carmen y que aparece demasiado en las actas del sindicato es este señor, que es Froilán Arango. Sí, pero no lo mataron aquí. Este señor fue un sindicalista que tuvo demasiada influencia en todo el oriente antioqueño y nació pues en el municipio de Río Negro, pero también fue fundador del sindicato de Pepalfa. En las actas del sindicato también se habla de Pepalfa, porque dicen que en una primera instancia también el cura fundó Pepalfa y después está la participación de Froilán Arango en esta empresa. Voy a ver si encuentro la cita para leer lo que dicen las actas del sindicato sobre Pepalfa. Entonces ahí los excomulgaban. Pues no llegué a ver como ningún caso. De hecho, ahorita que hacía la socialización aquí en esta biblioteca, recordé que yo tengo una cita de Jesús Antonio Arango Gallo, y él nos da una opinión. No, pero eso es diferente, pero no, nunca llegué pues a ver un caso como de expulsión de alguien, no, nunca se menciona. Eran puras advertencias a nivel nacional, pero nunca porque es que también la iglesia se alejó totalmente del sindicato. Antes asistían puros asesores morales, el padre Jairo nunca fue el único, fueron por ahí 5 o 6 sacerdotes que asistían a asesorar moralmente al sindicato, y ya después de eso nunca llegó ningún asesor del sindicato por la afiliación a FEDETA. Pero es que en ese tiempo el sindicato tuvo como un tinte más oficial, ya no era como que la iglesia necesitaba pues tampoco de la iglesia, sino que ya estaba realmente amparado pues legalmente, entonces ya las peticiones escalaban como a un nivel más estatal y no sé, esa es una pregunta pues importante, pero nunca llegué a ver en los documentos un caso de excomulgación o que dijera no, ya no pertenezco al sindicato por algo. Pero aquí tengo una cita de unos empresarios que hablan sobre eso, pero creo que son puras, no es como mucha verdad, porque los empresarios de aquí de Carmen no querían a Jairo Gómez. Voy a ver si la leo para que vean. Yo creo que la tengo aquí, para no buscarla aquí. Hace 2 años aproximadamente, un sacerdote de nombre Jairo Gómez se dio la tarea de establecer un sindicato en el Carmen, para cuyo objeto se ha valido de los privilegios que le da su investidura,
coaccionando a los trabajadores bajo amenazas de cometer pecados si no se afilian al movimiento, atentando contra el derecho de su libertad de asociación que consagra la ley y llevando por todos los medios a la rústica mentalidad de los trabajadores el odio contra nuestras personas, alimentando y estimulando en ellos la urgencia de revolución para de esta forma obtener riqueza y bienestar para todos los asalariados. Esa es una de las opiniones de uno de los empresarios, que también está consignada pues en el libro, y nos muestra un poquito que ellos decían pues que si no se afiliaban al sindicato, el padre Jairo les decía que se iban pues a ir al infierno, pero yo no creo que fuera verdad, porque el padre Jairo, lo que yo leí que él decía, nunca era como en un plano de no conciliación con los empresarios, era todo lo contrario, como que tratemos de llevar por los mejores términos estas peticiones con los empresarios, nunca les faltemos al respeto, siempre es una actitud de conciliación en las artes. Entonces sí es bien complicado porque ellos no lo tenían en muy buen concepto, no lo querían, los empresarios de aquí del Carmen, pero tengo por aquí esta cita de Jesús Arango Gallo, que era el hermano de Sixto Arango Gallo, y él nos dice también otra cosa muy diferente, porque él era muy religioso también, entonces lo que dijera la iglesia era súper importante para él, igual que a muchos. Incluso a Julio Montoya, que eran los empresarios a los que más les llevaban huelgas, él nunca llegó a decir como nada al respecto, como que no, este cura como me está poniendo en contra de los obreros, no. Dice, nos dice Jesús Arango Gallo sobre Jairo Gómez. Por aquí está. Lo voy a leer porque es importante, ya que estamos en esta biblioteca que se llama así, para hablar un poquito del testimonio de él. Dice, nos dice Jesús Arango Gallo, alma de apóstol desvelado, servidor de obras sociales y místico por el bienestar obrero y del campesinado. Es una opinión positiva, a pesar de que él también estaba un poquito vinculado con el gremio de empresarios, porque su hermano era el contador de París y de Moderna, y el suegro de Sixto, que era Julio Montoya, también era pues el dueño de las empresas. Entonces sí, había un sector de empresarios como que no, incluso de esta cita también es un señor bien con unos pensamientos bien difíciles. Por ejemplo, él decía, Joaquín Giraldo Arango, dice, la descomposición moral que va saturando Colombia de la mano libre que el Estado viene dando al comunismo nos convence más de que hoy el país no se maneja con consejos. Es necesario un poco de mano dura para todos, aunque la prensa y la radio protesten, pero la realidad es que no podemos dejar de desintegrar a nuestra querida patria. El conservatismo ha sido un partido de orden aún sobrepuesto a la libertad, si fuera necesario, pero existe una tradición por respetar y salvar. Las doctrinas extrañas quieren descomponer el hogar, base secular e indestructible del orden social y de la moral de la comunidad. Esa era una posición súper contraria como a lo que decía, por ejemplo, Jesús Arango Gallo. Y bueno, es importante ver como todas estas como opiniones de la época respecto a lo que fueran los movimientos obreros, las tendencias comunistas que a veces influían en unos o en otros, para ver como esas dos caras a veces como de la moneda. Y digamos que actualmente yo, del gremio, uno pregunta sobre sindicato a la fuente oral que está viva y muy poquito saben decir algo. Y es que es una opinión bien como negativa a veces la que se tiene. Mi mamá trabajó en cerámicas cuando ella era joven, ella trabajaba en cerámicas del Triunfo, y ella me dice, no, pues yo una vez cuando iba de Campo Alegre me caí, y como eso estaba lleno de cascado y eso tenía como el esmalte, entonces se me rasgó aquí un pedazo del codo, pues de la rodilla, pero pues a mí me auxilió la empresa, a mí me dijo el dueño, no, hágale, y nunca me falló, me llevaba pues como la mensualidad para la discapacidad, me dijo, no se vaya a meter con los de sindicales porque esa gente es la que no le gusta trabajar, yo le ayudo a usted con todo. Por ejemplo, esa es una opinión de alguien, entonces digamos que son opiniones negativas y muy poquita gente pues habla al respecto, pues es gracias a los documentos que yo conozco este hecho, porque es en muchas partes y muchas fuentes secundarias, solo se queda como en la enunciación al sindicato con personería jurídica desde 1945, ya, pero nunca se analizó pues un poquito más de fondo, y estando en las fuentes primarias pues era digamos un poquito necesario hacerlo. Y eso fue
digamos, casi que lo que se habla en este libro, que es la primera etapa, y lo que más hago énfasis, es en esa etapa donde la iglesia está pues asesorando al sindicato, y es esta primera etapa, porque yo lo divido en dos: una etapa confesional vinculada directamente con la iglesia y con su movimiento social, con sus curas formados en la doctrina social, pero hay una segunda etapa más insurrecta, un poquito de la mano de la Fedeta, de todas las agremiaciones sindicales que había pues en el Oriente, vinculado un poquito con eso. Entonces, esa segunda etapa no la abordo mucho porque la documentación no me lo permitió y hubiera pues cabida para un trabajo más extenso, pero sí abordo pues bastante y analizando un poquito como esas fuentes que nos hablan de estos hechos, como aterrizándolas un poquito a lo local, a esas reflexiones, para enterarme un poquito de cómo el Carmen entra a jugar en ese juego de lo general, de la historia general que se cuenta, ¿cierto? Y esa segunda etapa, que es esta afiliada pues a la Fedeta, si la fuente lo permite más adelante, alguna persona pues ya indagará sobre eso, o uno mismo ya, si las fuentes lo permiten y si hay documentos que lo respalden, porque realmente pues hay un poquito. Sobre el final del sindicato, para terminar ya, analicé unos documentos de prensa, de periódicos, y ahí encontré algunos testimonios que nos hablan pues un poquito de lo que fue el destino de algunos obreros, y sobre todo en Continental. Eso es lo que más se encuentra en la radio, en la radio no, en el periódico, perdón, es de lo que más se habla, de la caída de Continental. Y hay unos testimonios bien interesantes que también los rescato, ¿cierto? Pero no los encuentro para leer, se los voy a comentarles brevemente. Hay un testimonio de una señora que nunca le reconocieron pues como toda su pensión, digámoslo así, por un hecho que hubiera pasado actualmente, que ella estaba embarazada y se mareó el embarazo, se desmayó y se fue contra una máquina, era como un torno, una trituradora de algo, y cuando se cayó se le partió toda la mano, pues se le quedó sin mano, mejor dicho. Y a ella nunca se llegó a auxiliar porque pues, la fábrica cerró. Y incluso también en la prensa se comenta de cómo los trabajadores toman la fábrica para tomar un poquito de lo que perdieron y de lo que no les reconocían, ¿cierto? Los auxilios que nunca se les reconoció. Y esos trabajadores también se toman la fábrica con esa esperanza de poder recuperar algo, pero finalmente pues no consiguen como nada. Y Cerámicas Continental también tuvo su propio sindicato de base, tuvo un sindicato independiente porque era una empresa bien grande, pero después se afilia al sindicato industrial, que era un sindicato pues que aglomeraba a todas las industrias ceramistas, o al menos las más principales, porque había muchos talleres y no todos tenían o estaban asociados al sindicato, sino los más grandes, que era como Cerámicas Quiramá, París y Moderna, que eran los consorcios más grandes, y más adelante sería pues Continental. Pero ellos tuvieron Continental su propio sindicato, y después en una de las actas del sindicato se refleja cómo ellos se unen después al sindicato industrial para tener, digamos, un poquito más de respaldo. Voy a leer esto para terminar un poquito también de lo que se registra en las actas, que lo tengo también en un Excel. Y es como gracias a este Excel que yo pude como dar esas conclusiones. Se registran en las actas 10 procedimientos del Tribunal de Arbitramiento, 7 huelgas, desde 1965 hasta 75. Eso es parte de las informaciones que se puede como rescatar en un análisis un poquito cuantitativo, ¿cierto? Y de lo que se rescata pues en la investigación también está todo pues repartido en el libro. Se dice, el Sindicato Industrial de Cerámicas prestó ayuda económica a distintos sindicatos del Oriente, como lo fueron Noel, Textiles Río Negro, Brulla, Invatex y Pepar. También se registran las fábricas. Y en una de las actas también, hablando un poquito de las exigencias que pedían los obreros, uno de los empresarios tiene una querella
respecto a que en las actas se pedía a veces cosas demasiado grandes para empresas tan pequeñas y cosas que incluso llegaban a igualar como las capacidades de una empresa como Fabricato para ese tiempo. También está pues, registrado eso en Textiles Río Negro, incluso pues, en las actas se muestra como el sindicato también apoyó muchas veces económicamente a muchos otros sindicatos que entraban en huelga. Listo. Aquí voy a leer un poquito lo de Cerámicas Continental para cerrar. En 1972 empieza a evidenciarse en las actas de la organización de una de las crisis más dramáticas que ha visto la historia del Carmen de Ural, el declive de Cerámicas Continental, que para este momento era una de las empresas más grandes y que albergaba mayor número de trabajadores. Los líderes sindicales que ya veían próxima una crisis laboral que estarían enfrentando, dejan consignado en el acta 61 los pasos a seguir en marcha del proceso de negociación con las mencionadas empresas. Y nos dicen, esta es una cita pues, del acta 62. El compañero secretario nos detalló informes sobre el pliego de peticiones presentados en Cerámicas Continental, en el cual no hubo de arreglo la etapa de arreglo directo ni conciliación, puesto que los representantes de la empresa aducían para ellos carecer de recursos económicos, maniobra que está muy en boga en los actuales momentos en que se vive una situación asfixiante y una crisis de desconfianza nacional, al tiempo que se les recomendó optar por el Tribunal de Arbitramiento Obligatorio, ya que la empresa posee una gran existencia de producción en los depósitos y lo que se pretende es salir de ella mientras los trabajadores estén en huelga. Entonces, por ejemplo, un poquito ahí muestran lo que fue ese proceso ahí de Cerámicas Continental, que futuramente pues su sindicato se afilia al industrial, que es el más grande. Dicen, la prensa hizo ecos de este acontecimiento y evidenció un centenar de historias que tenían por contar los obreros respecto a sus años de vida invertidos en dicha empresa. José Benjamín Narváez, despedido el 30 de abril del 97 de Cerámicas Continental, cuenta que los obreros se tomaron la empresa porque no soportaban el incumplimiento de los patronos para cancelar los sueldos. Y también el de María Victoria Buritica, que era la señora que se cayó madre soltera, quien perdió su mano izquierda cuando en un mareo del embarazo accidentalmente puso su mano en la prensa y este aparato la destruyó la extremidad completamente. Entonces son uno de los casos pues, que muestra la prensa. Listo, básicamente sería eso. Voy a mostrarles un poquito. El año pasado hice unas socializaciones en los colegios, hicimos unas líneas de tiempo y ellos ubicaron el sindicato en la línea de tiempo y fue algo bien productivo y lo lograron hacer. Entonces también quería como mostrar un poquito de ese proceso de socialización que ha tenido la investigación para ir como moviendo un poquito como el tema del sindicato, que ha sido como algo tan un poquito no oculto, pero sí poco mencionado en la historia, en las páginas de la historia del Carmen de Viboral, y este fue pues un avance pues muy bonito con ellos. Algunos fueron muy pequeños, otros ya de 11, pero sí se logró como que ellos tuvieran un conocimiento para poder y conocer los personajes principales que fueron Florian Arango y algunos empresarios, también el cura, y también cuando nace el sindicato, sus momentos en los que se afilia la otra a la FEDETA, etc. Entonces también es un ejercicio como quería rescatar en esta socialización. Y no, muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Sí. Les voy a dar. Sí, ese tengo una rica. Muy bien. ¿Cómo que no vives? Porque no trae más, porque mañana me traen el otro lote. El viernes mucha gente se llevó, entonces no me quedaron casi. No sé si que pronto en tu investigación, en esa lectura tan juiciosa de la documentación, pudiste como correlacionar de esa hipótesis que se plantea que el sindicato tuvo una participación considerable en ese proceso de declive. Sí, no, de hecho, yo no sé, casi no se menciona el hecho del sindicato, pero muchos ceramistas mencionan que eso fue una de las causas que hizo que se quebraran las empresas, pero no la única realmente. Y los empresarios, aquí están transcritas, creo que para ponerme a buscarlas, pero ellos dicen que, mejor dicho, que son los sindicatos los que se los están haciendo quebrar. Por ejemplo, a ver si tengo alguna cita. Dice, por ejemplo, una de las citas que dice que porque el sindicato está
dándole tan fuerte como a las empresas y está contribuyendo a que se acaben. Fuera del cumplimiento de la ley, nos dice un empresario, nosotros hemos venido concediendo algunos beneficios extralegales a los trabajadores como primas, aguinaldos. Ahora, sin embargo, se nos presenta un pliego exigiendo aumentos salariales en igualdad de condiciones al que se presentó en la empresa Coltejer de Medellín, sin discriminar la capacidad de capital de 20.000 pesos y de 20.000 a 500 pesos, a 500 millones, perdón, como la citada empresa, ¿cierto? Es natural que al acceder a de semejante despropósito no solo se liquidarían nuestros talleres, sino que abocaría al hambre y al fracaso de nuestras familias, pues al beneficio que recibimos de nuestra labor es el mismo que compartimos con nuestros trabajadores. Al presentarse pues la negativa a estas pretensiones, los trabajadores instigados por el presbítero Gómez y por su ayudante, el presbítero Gilberto Pineda y por Lotrán, se han lanzado en huelga el 26 de enero del corriente mes, el 26 del corriente mes, perdón. Entonces, por ejemplo, de esas hay muchas que nos dicen que por el sindicato es que, o sea, que las exigencias que estaban pidiendo realmente estaban acabando pues como con el capital y muchas de las, pues sí, estaban acabando como con lo que tenían las empresas, ¿cierto? Porque ya no estaban en capacidad de afrontar eso. Y de hecho en el libro lo menciono también, pues en el libro también se habla que es una de las posibles causas que contribuyó junto con el librecambismo pues del gobierno, que traían pues porcelana de China, pues traían como vajillas de China, y también hay otra causa, es el sindicato, lo del gobierno, y también había otra de en materia de adquisición de arcillas, porque habían unas, o sea, lo que pasaba en Caldas era que ellos estaban buscando tener toda la posesión en ese tiempo. Se ve en la documentación, se ve demasiado la queja de los empresarios sobre cómo el gobierno da privilegios para, pues estaba ayudando a que eso se monopolizara la extracción como de la materia prima, y ellos también consideran que eso fue una de las causas desde los empresarios pues en que se estaban aniquilando también las empresas, porque estaban diciendo que en el Carmen no se sabía explotar la mina, que se ponía en riesgo la vida del trabajador, que se caían las luces de los trabajadores. Entonces yo también lo vi como, eso pudo ser una excusa como del gobierno o esas negativas para decir, no, vamos a darle todos los derechos de explotación a la locería de Caldas, la locería antioqueña pues en ese tiempo. Entonces también esa es una de las causas que dicen los empresarios, es causa de que se empiecen a dejar el declive de las empresas. Yo voy a leer, si lo encuentro por aquí. Mientras lo buscas, ¿pudiste de pronto corroborar si existía temporalmente una correlación entre digamos, ese auge que tuvo en algunas etapas del sindicato, digamos, cuando salía huelgas, cuando estaba más fuerte, esos momentos de crisis de la cerámica? ¿O no? O sea, ¿sí me acuerdo? ¿Cómo así? Temporalmente la cerámica no va en el tiempo y tiene unos momentos de declive por las razones que están mencionando. Sí, por las guerras. Y el sindicato, digamos, uno lo pone en paralelo, se puede evidenciar quizás que esos momentos de declive se correlacionaban con el auge del sindicato, con algo, con las huelgas, con la fuerza grande del sindicato, como pueden decir, sí, la incidencia del sindicato en el proceso de declive es significativo. ¿No? Sí. Lo que pasa es que es muy complicado porque habría que ver qué cantidad de obreros habían en las fábricas y esa cantidad de obreros sindicalizados si era significativa. Uno, por ejemplo, en las actas se encuentra un montón de listas así de las personas que asisten. Muchos lo firmaban porque decían que no sabían pues firmar. Pero a partir de 1947, bueno, no, aquí está como el año, pues desde 1945 hasta los 60 era como una rayita que iba bajando, eran de 250 para abajo, de 250 empleados. Pero aquí empezó con afiliados y aquí empezó a subir en esta época de 1960, 1965, aquí hubo un declive súper bajito. Ya, por ejemplo, que es en 1960 que coincide en esa fecha, sí. Uno de los procesos de declive nacional. Sí, esto coincide, aquí este declive, tienes razón. Habría que mirar a ver, porque en las actas no se da en evidencia muchas de las problemáticas realmente. Muchas pasan así como por encima, a tomar asistencia, a los compañeros que están en huelga bien y todo, pues es algo. Sobre todo como que las actas muy de la parte del sindicato del trabajo
las empresas. Sí, ¿Cierto? Hay tanta la visión de las empresas, habría que constatar. habría que Ya constatar con las como empresas. con otros archivos, digamos, como de las empresas que tienen que ver como con su liquidación. Por ejemplo, por aquí empieza la crisis de Continental. Ah, no, sí. Pero esta fecha solo llega hasta aquí, como el trabajo. Pero, por ejemplo, en esta fecha sí se aumenta la cantidad de sindicalizados de 1960 para acá, pero es aquí tuvo injerencia súper fuerte el padre Jairo Gómez, demasiado. Y ahí él como que convocaba demasiado, aquí no se veía tanto, pero aquí empezó él a llegar a las reuniones y empezaron a asistir muchos sindicalizados. Pero que uno diga, pues muchos, desde la frontera se dicen, ¿no? Los sindicatos fueron una de las, y desde la fuente escrita también, porque los empresarios lo mencionan, es el sindicato el que nos está hostigando, es el montón de reclamos que tenemos de las minas, que no podemos tener como respaldo del gobierno para explotarlas, ¿cierto? Entonces también esa es una de las cosas pues, que se aducen en las actas, ¿cierto? Bueno, en las actas o en los documentos que llegan los empresarios y también obviamente lo que ya conocemos, que es que empiezan a llegar pues importaciones pues de otras partes. Pero sí, habría que darle pues un seguimiento un poquito más juicioso a esto, a ver qué tal, esto cómo coincide con el número de sindicalizados y las crisis de las etapas de la cerámica. Bueno, no me sé todas las preguntas, pero si no, investigo más y les cuento. ¿Qué más sería esto? No, muchas gracias por venir, de verdad.